Como les decía, vamos a hacer un breve estudio. Bueno, los estudios nunca son breves, ¿verdad? Los estudios son profundos. Y lo primero que nos narra aquí el libro de Génesis, que es el principio, es la vida de un hombre llamado José. Pero antes que José naciese, tiene que tener un padre terrenal. Y usted conoce, ¿verdad? Es imposible hablar de José si no se habla de Jacob. ¿Y quién fue Jacob? Jacob, usted sabe que fue un hombre que en su inicio de vida, en su juventud, fue muy tremendo. Tanto que Dios tiene que cambiarle el nombre a Israel. Jacob significa tramposo. Y Jacob, ¿verdad? Era un hombre que le había dado mucha mala vida a su padre. Porque el hombre era más habilidoso que los demás, era vivo, pues jugaba viveza. Y Esaú era un hombre que su hermano mayor, que Dios le dio la progenitura y Dios le puso en sus manos las grandes bendiciones, porque el primogénito era bendecido doble. Pero dice que tuvo en poco su progenitura. Y el otro, Jacob, viendo que Esaú era como descuidado en los asuntos de las bendiciones, entonces en vez de aconsejar a su hermano, aprovechaba y usaba para robar las bendiciones. ¿Verdad que hay hermanos que les gusta robar bendiciones? En vez de alertar al hermano para que no pierda las bendiciones, estés pendiente que el hermano se descuide para robarle las bendiciones. Y ellos creen que son avispaditos, ¿verdad? Pues dicen, no, nosotros somos avispaditos. Ah, bueno. Dios permite que usted haga y deshaga, pero de esta tierra nadie se va sin pagar los cuadrantes. Así es. ¿Verdad? Y Jacob diría en su juventud, que Dios me va a estar haciendo nada, yo soy habilidoso. Pero ¿qué vejez le tocó vivir a Jacob? Si usted no la paga entrando, la paga saliendo. Yo no sé si usted está entendiendo. Usted o entra en el desierto entrando en el evangelio, sufre y camina desiertos, o antes de irse al cielo con Dios tiene que pasar sus desiertos. Pero es más fácil pasarlo joven, hermanos, que bien. Y me acuerdo que en mis comienzos de ministerio, o ni siquiera ministerio, ya la gente estaba profetizando acerca de ministerios. Y yo recuerdo que en una noche que me metía con el Señor, porque yo hacía vigilia todos los días yo solo, hermano. Cuando usted se enamora de Dios, yo hacía vigilia yo solo. Y estaba en intercesión y donde había olor a Cristo, ahí estaba yo. Yo formaba escándalo porque estuve en una iglesia bautista al principio que era, habían allí, mire hermano, eso era una regolera y eso era una ensalada. Pero ahí aprendí bastante, porque ahí habían sanas doctrinas. Ahí habían iglesias libres, habían los pentecostés rígidos como nosotros, ¿verdad? Lo que llamamos los conservadores. Estaba la libre y estaban los bautistas. Y recuerdo, hermano, que una vez el Señor me habla audible, entre las primeras veces que oí la voz del Señor, y el Señor me dice, y yo le digo, empiezo a pedir ministerio, porque uno no sabe lo que pide, uno pide y uno no sabe dónde y cómo viene la preparación. Dios se alegra que usted le pida. Pero Dios, para darle eso, primero tiene que restaurar el vaso. Primero tiene que preparar el vaso. Y vean lo que pasó. El Señor me dice, y me da todavía en la oportunidad de escoger. Y me dice, ¿tú quieres ser preparado? ¿Quieres pasar tus desiertos de joven entrando en el evangelio? ¿O después en la vejez? Y le dije, no, Señor, primero quiero pagar mi cuadrante joven porque tengo fuerza y tengo vigor. Yo quiero vivir una quietud, una vida ya vieja, quieta y reposadamente. Amén. ¿Verdad? Y Jacob hizo y deshizo estando joven. Hay cristianos nuevos en el Señor que hacen y deshacen. Y ellos creen que en su vejez la van a vivir quieta y reposadamente. Pues déjeme decirle que no la va a vivir quieta ni reposadamente. Gloria a Dios. Eso que le amargan vida a usted, cuando ellos tengan más años en el Señor, se las van a amargar a ellos. Y después ellos van a decir, Señor, ¿pero qué he hecho yo? Y el Señor, recuerda el pasado, recuerda lo que tú hacías cuando estabas joven. ¿Sí me entiende? Entonces vea, Jacob, como en su juventud hizo lo que hizo, él pensaba que él iba a pasar de liso. ¿Y cómo le tocó la vejez a Jacob? Que la vamos a ir leyendo, una vejez terrible. Pero José le tocó pasar su cuadrante estando joven. Pero ¿cómo vivió José su vejez? Bellísimo. Bendecido, tranquilo y prosperado. Ahora, ¿cómo desea usted vivir su vejez? Tranquilo, prosperado y bendecido.
bendecido, ¿verdad? Entonces denle gloria a Dios porque está siendo atribulado en su juventud. Aleluya. Amén. Está pasando su desierto en su juventud, Amén. en sus inicios. Mejor, hermano, entrando que saliendo. Y yo sé por qué se lo digo. Ajá. Y yo escogí, Señor, haga todo lo que usted tenga que hacer entrando. Pero déjeme en mi vejez ya tener mi vejez quieta y reposada en el Señor. Amén. Alegre y gozoso, como la vivió José. Entonces, cuando yo paso mi desierto y mis pruebas, usted me ve calladito. Porque yo recuerdo y sé lo que el Señor me dijo. Y Él me dijo, escoge. Y yo escogí ese lugar. Yo escogí, le dije, que pase lo que tenga que pasar en mis inicios. Pero cuando ya me pongas en donde me vas a poner, que todo esté tranquilo. Gloria a Dios. Entonces vamos a ver qué pasa aquí, ¿verdad? Ya sabemos quién es Jacob. Y dice, habitó Jacob en tierra donde había morado su padre, en tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Dice, José siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha, con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Esto se lleva a nivel terrenal, personal, pero también se lleva a nivel de congregacional. Y yo quiero que usted le meta la lupa bien, porque Dios habla en parábolas, misterios, y habla en lo que nosotros hablamos como enigma, palabras encriptadas. Ahora, nosotros nos está mostrando la Biblia que Jacob era el padre de las 12 tribus, ¿verdad? Que si era Israel y de allí vendrían 12 patriarcas. Eso lo sabía Abraham. Abraham se le mostró allá y así venía de generación en generación, y Dios ya había acomodado el futuro, porque Dios le habló a Abraham acerca, y ya no habían pasado más de 1000 años y ya Abraham sabía cómo iba a terminar la historia. Dios le había dicho que de él haría una gran multitud. Entonces vea lo que pasa. Jacob, sabiendo, ¿verdad?, que José era el antepenúltimo de sus hijos, porque el último es Benjamín, y José fue el que él tuvo con la mujer que verdaderamente él amaba. Porque recuerde que como él fue tramposo, ¿verdad?, él cuando vio, y dice que salió huyendo de su hermano, vio una mujer y se quedó enamorado. Quedaron los dos flechados. Entonces Labán lo puso a trabajar 7 años. Y durante esos 7 años, él trabajando alegre, ya va. Imagínese el gozo que él tenía. Ahora sí voy a tener la mujer que yo quiero. El día del matrimonio, cuando se juntaron, resulta que en la mañana él se da cuenta que no era esa, sino la hermana que le habían dado. Imagínese la desilusión que tuvo ese hombre y la rabia y la ira internamente, que debe haber dicho, me engañaron. Ahora, ¿cómo se siente un ladrón cuando lo roban? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Imagínese un ladrón que está acostumbrado a robar, ¿verdad?, o a ser habilidoso. ¿Cómo se sentiría él cuando le pagaron con la misma moneda? Pero era tanto el amor de este hombre por esta mujer que trabajó 7 años más. Y ahí empezó una lucha, hermano, y una disputa. ¿Por qué empezó la lucha y la disputa? Porque viendo que aquella mujer de paso que se casó con él, la que él amaba, era estéril. Y la otra, ¿verdad?, que le dieron a juro, se la metieron a juro ahí, pero ya él estaba montado en el burro y tenía que seguir arriándolo, ¿verdad? Le dio hijos y esta irritaba a la que él amaba. Yo no sé si usted está entendiendo. Ahora veámoslo a nivel congregacional, vamos a llevarlo a nivel colectivo. ¿Qué pasaría, mi hermana pastora, verdad, si ella tiene sus ovejas, que son de ellas, que nacieron por primera vez aquí, pero vienen unas que vienen de otro lado, pero ya vienen nacidas? Y también son hijas del mismo padre, porque Jacob representa a un padre y nosotros todos somos hijos de Dios y tenemos un mismo padre, pero tenemos una diferente madre, porque madre es la nodriza, la que recoge al hijo y lo educa y lo cuida. Por eso dice que la mujer sabia edifica la casa, mas la necia con sus manos la destruye. A ella le es un poco más incómodo a la hora de tomar decisiones, porque siempre va a haber rivalidades entre los hermanos. ¿Por qué? Porque los que son de aquí se creen que tienen más, como diríamos, como más poder, más derecho. Es como cuando uno está dentro del hogar
y padre y madre tienen hijos, pero después se separan, viene otra segunda pareja, hay otros hijos, siguen siendo hermanos, pero los legítimos siempre le van a decir, papá, no te equivoques, tú eres mi hermano, pero yo soy hijo de papá y mamá. Así que ande derechito, o no pasa. Eso pasa, hermano, a nivel espiritual, dentro también de las congregaciones. Porque el que es de aquí no quiere que otro que viene de afuera lo sobrepase. No es que él quiere que esté mal, quiere que esté bien, pero nunca por encima de él. Porque él se cree con derechos. Así es. Y hermano, y es fuerte lo que estoy hablando, pero así es, hermano. Y eso es en todos lados, porque eso está allí escrito. Entonces imagínense en el paquete que estaba Jacob. Ahí Jacob dijo, se me está subiendo la gata a la batea, como quien dice. Lo que no pagué de joven, lo estoy pagando de viejo. Porque ahora estos muchachos me tienen lleno de cana la cabeza. Porque eran 10 hermanos contra uno, y el que él amaba. Y dice que Jacob amaba más. ¿A quién? A José. Pero José se portaba bien. Y los otros 10 hermanos eran medio tremendos, yo. Ahora, ¿será que hay hermanos tremendos dentro de la congregación? Y aquí dice que los 10 hijos de Jacob eran patriarcas, hermanos, son patriarcas. Pero usted estudia la vida de cada uno de los hijos de Jacob, hermano, y oye, qué terribles eran, oye. Tremendo. Eran bien tremendos. Entonces a Jacob le tocó pagar cuadrante con los hijos. Por cada uno de ellos. Ahora usted diría, ¿por qué mis hijos son tan rebeldes? Pague su cuadrante. ¿Qué hizo usted de joven? ¿Qué hice yo de joven? Bueno, no tengo hijos, pero me ha tocado pagar cuadrante también. Gloria al Señor por eso. ¿Verdad, hermano? Entonces vea aquí cómo Dios está preparando a José. Dice que, estamos en el 3, y amaba a Israel, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en ¿qué? En su Egipto. Y le hizo una túnica de diversos colores. La túnica representa, hermanos, un regalo espiritual. Representa una cobertura. Cuando nosotros hablamos de pastores, ¿verdad? A nivel congregacionales, porque Dios ha constituido pastores, para yo poder salir o salir alguno de ustedes, nosotros tenemos que tener primero la cobertura de Dios, pero segundo tenemos que tener una cobertura a nivel eclesiástico. Entonces, a mí me invitan y yo le puedo decir, hermana, ¿me da permiso? Si ella me dice que no, yo no puedo salir. Aunque a mí no me guste, yo me sujeto y digo, bueno, Señor, tú eres el que sabe. Pero yo debo estar sujeto a una autoridad porque este reino se maneja bajo sujeción. Amén, gloria a Dios. Y hay gente que no ha entendido lo que es la sujeción, sino que andan en su propia fuerza y por eso es que no hay respaldo, porque andan según ellos y no según la cobertura de Dios. Y no le es fácil, yo quiero que se meta en cada uno de los personajes. Jacob dijo, bueno, José se porta bien, porque los padres saben, ¿verdad que sí saben el carácter de cada uno de sus hijos? ¿Será que el padre no sabe cuál hijo es el más tremendo y cuál no? ¿Cuál se porta bien, cuál se porta mal, cuál anda más o menos? ¿Lo sabe el padre o no lo sabe? Y no sabe. ¿Y a quién cuida más el padre? Hay que se porta mejor. Al que se porta más mal. Y los que se portan bien dicen, no, mi mamá tiene preferencia, mi papá tiene preferencia por tal. Y entonces se crea rivalidad y celo entre hermanos. Entonces los otros 10 hermanos decían, José es un chismoso, José es un soplón, José le anda diciendo a mi papá lo que nosotros hacemos por ahí. Porque los otros 10 hacían cosas escondidas de su padre, pero José, que sabía lo que era la autoridad y sujeto a su padre, le decía, papá, yo creo que mis hermanos se están portando mal. Pero no lo hacía como son de chisme, lo hacía como para que el padre tomara, como quien dice, carta en los asuntos y los corrigiera. Pero, ¿qué se ganó con los hermanos? Ahora, ¿qué pasa si usted anda entre varios hermanos y no está la hermana pastora? Y los hermanos inventan hacer cosas si ella no está y a tomar decisiones que ella no ha dicho, pero de entre los que andaban, uno le dice, hermana, andábamos un grupo y lo hicimos mal porque empezaron a decir cosas sin consultarla y empezaron a hacer cosas indebidas que para mí, ¿cómo después agarran a ese hermano que se acerca a ella a decir? Ay, ay, ay. Ay, qué pesado, Dios. Chismoso. Ya vino con el cuento. Así pasa la historia, ¿verdad? Y verdad que Dios no se pela, Ajá. pero hacen falta más, José, Amén. que no anden tapando a los hermanos. Así Porque a veces los hermanos se tapan unos a otros. No, que la pastora no sepa. No, que el hermano no sepa. Pero siempre tiene que haber alguien que tenga visión y diga, no, pero es que ven acá.
Nos estamos escondiendo de la pastora, pero delante de Dios, ¿cómo estamos? Y José sabía, ¿verdad?, quién era Dios. Y conocía, porque Dios lo había sellado, marcado y lo estaba preparando. Y José era leal. Hay algo que se llama lealtad y amistad. José estaba por encima de él, su padre. Antes que sus hermanos, antes de usted estar sus hermanos por delante, tiene que haber una paternidad. Usted tiene que ser fiel con su padre. Y eso lo conoció David, porque David dijo: líbreme Dios de tocar a un ungido del Señor. Aun cuando Saúl procuraba la muerte de David, David nunca levantó la mano contra Saúl, porque sabía que el mismo Dios que había ungido a David, había ungido a Saúl. Y que Dios era el que pone a cada quien en su sitio. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted está viendo lo que es la jerarquía, hermano. Por muy mal que alguien lo está haciendo, si Dios lo ungió, no se meta ahí. Quédese quietecito, que Dios no es ni ciego y no dará por inocente al culpable. Pero a veces queremos tomar el papel de Dios y hacer juicio nosotros. Entonces Dios restaura al otro, exalta al otro, y el que andaba por ahí queriendo hacer el papel de Dios, Dios lo humilla. Es lo que hemos venido estado hablando acerca de las emociones, hermano. Las emociones a nosotros nos juegan unas cosas. Yo he cometido unos errores en el pasado que si yo pudiera retroceder el tiempo y caer nuevamente ahí, corregiría. Porque hay decisiones que usted ha tomado que lo marcaron de por vida, ¿o no? Como casarse, como tener una relación con alguien que vino un hijo después y una separación. Si uno pudiera acomodar a uno el pasado, uno retrocedería y uno como que borraría las metidas de pata que uno hizo y enderezaría. Pero no, eso lo hizo uno como parte del crecimiento, como parte de un proceso. Lo importante es que cuando llegamos al Señor, Dios ya no se acuerda de esos horrores que nosotros cometimos en el pasado, porque si no, imagínense. Yo no sé su vida, yo conozco la mía. Pero a mí me da vergüenza, hermano, cuando me pongo a recordar el pasado. Ay, sí. De verdad que uno, qué cosas hacía uno. No sé usted, si nació santificado 3 veces y no ha cometido errores, pero yo cuando recuerdo mi pasado, yo, ay Dios santo, tú sí eres bueno, ¿verdad? Ay, Dios mío. Porque Dios, para no destruirnos, tú tienes que olvidar el pasado. Tiene que borrar eso. Ahora, Dios nos da ejemplo, hermano, de que si alguien comete un error, un ministro, usted tiene que olvidarse el pasado. ¿Por qué entonces cada vez le sacamos el error al ministro? No, pero ¿te acuerdas cuando? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para estar recordándole el pasado a alguien que Dios restauró? Pero ¿verdad que así jugamos por el pasado de la gente? Si Dios no nos juzga por el pasado, ¿por qué nosotros jugamos por el pasado ajeno? Dígame, hermano. Hermano, y lo poco que he venido conociendo lo que es la palabra, ¿verdad? Eso tiene una consecuencia que viene un sufrimiento, ¿no? Que uno, mientras uno está en eso y no olvida el pasado y eso, usted entra en un, o sea, no digo yo que pagar un cuadrante, porque no sé cómo son los cuadrantes como tal, si es un sufrimiento o una tristeza, no sé cómo se maneja eso allí, pero sí le puedo asegurar, en los tiempos que tengo yo conociendo el Evangelio, he visto personas que, un testimonio pues, de que eso trae unas consecuencias muy malas, y lo va a estar marcando por vida mientras esté allí, porque hasta que no sane esta herida, hermano, lamentablemente. Ahora mira esto, ¿verdad? Quisiera que usted me explicara algo. Ahí va, no, la misma palabra le va a explicar todo eso, eso está ahí. Lo que usted está hablando, eso está ahí. ¿Cómo nosotros identificamos a alguien por medio del espíritu o por medio de cómo se trata la persona? Una persona cuando tiene algo contra usted no lo puede evitar, hermano. En algún momento todo lo que usted haga, usted ve que arruga la cara junto a otra gente, usted ve el fastidio, ve el mamoteo, hay algo ahí. ¿Entiende? Entonces vea qué pasó, cómo se comportaban los 10 hermanos con José. Porque ya sabemos y estamos leyendo la historia de que José queda huérfano. Aparte de que queda huérfano, tiene nada más el apoyo de su padre, pero un llamado de arriba. Y José, haciendo las cosas bien, los demás lo caían a piedra, porque es que siempre lo hemos dicho, el que da fruto, el que está dando fruto, el que está trabajando mejor, es el que le van a caer a piedra. El que está dando fruto,
los otros sinvergüenzas que andan en tinieblas, vamos a callarlo. Hay que callarlo porque es que es el que está sacando todo a la luz. Hay que desaparecerlo. Ahora veamos cómo era la conducta de sus hermanos. En el 4 dice: y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle Pacíficamente. Entonces usted descubre cuando alguien no le habla pacíficamente si lo ama o no lo ama. ¿Verdad que usted le habla a gente y la gente a usted le habla fuerte? Dice, oye, ¿qué le hice yo? Tiene algo ahí. Tiene una yuquilla ahí. Y usted le dice, hermano, tiene que aprender a ser manso, humilde. Mientras más alto esté, sea más humilde. Pero, ¿verdad? Los hermanos le dirían a José, cállate, nosotros somos mayores que tú. Tú eres el último, eres el penúltimo. Nosotros los 10 tenemos más edad, cállate. Y ¿verdad? ¿Cómo haría José para defenderse cuando eran 10 contra él solo? Hermano, yo quiero que lo lleve a lo terrenal. ¿Cómo se sentiría usted cuando usted tiene toda una congregación en contra de usted? Santo. A mí me ha pasado, A mí y también. no una vez, ya me ha pasado varias veces. Ya ahorita yo tengo como el cuero más duro, pero al principio para mí fue durísimo. Además, me hicieron hasta sentir que yo no era hijo de Dios. Porque todos me veían así, se apartaban y yo decía, bueno, pero es que tengo lepra, tengo sarna, qué carrizo es lo que yo tengo, Señor, ¿para qué me sacaste de la indigencia? Déjame en mi indigencia, que allá me trataban mejor. Llegar a decir eso, hermano, que a mí los otros indigentes me trataban mejor que los hermanos. Ay, Diosito santo. ¿Usted sabe lo que es llegar a ese nivel, hermano? Eso así. ¿Ah? Cuando viene alguien de la indigencia, es el que usted tiene que cuidar más, tiene que curarlo, porque él viene en la fe, tiene que amarlo, tiene que soportarlo, hasta que él sea restaurado. Pero hermano, ¿qué produjo en los hermanos de José? Porque ahora vamos a ver los hermanos de José, que odiaran a José. Que José era recto. ¿Verdad que cuando usted practica la justicia lo odia? Cuando usted anda en la verdad, usted lo odia. Usted se gana enemigos gratuitos, porque anda en la verdad. Pero si usted a todo lo aplaude y todo le dice amén y todo lo sinvergüenza, usted cuadra en cualquier lado. Cuando usted todo lo aplaude así sea malo y eso es blanco y le dicen que es azul y usted dice sí, es azul por mayoría, usted cuadra en todos lados. Usted molesta es cuando alguien está haciendo algo malo y usted dice, hermano, dejen de estar hablando mal de los hermanos porque a Dios no le agrada, le voy a decir al pastor. Usted no lo vuelven a invitar más ni le dan café, porque usted está corrigiendo. Y los que están ahí, que les gusta darle a la lengua, dicen, ay, viene este, el más santo, el que se cree de la iglesia. El santo. ¿Usted está entendiendo, hermano? Entonces José, su conducta hizo que sus hermanos lo odiaran. Entonces sea recto y no espere que lo van a amar. No lo van a amar, hermano. Si Jesús siendo recto lo mataron. ¿No cree usted que nosotros que tratamos de ser rectos nos van a amar? Al menos que usted ande con otro recto. Porque si usted anda recto con rectos, andan bien, pues, y andan haciéndolo lo bien, pues. Pero ajúntese usted con los calumniadores, con los chismosos, ajúntese y luego reclámele. Repréndalo y me dice si ellos le van a querer andar con usted. No van a querer andar con usted porque usted los está reprendiendo. Porque usted les está hablando verdades. Y es tremendo. Ahora, vea, José, Dios tiene un trato con José directo. Y dice el 6, y le dijo, el 5, perdón. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿Verdad que Dios nos muestra cosas para que nosotros no las digamos? Y cuando Dios le muestra a usted una visión que es una bendición para usted, ¿usted cree que todos se alegran en verdad? No, No todo. uno sí, otro no. Y Dios le mostró a José, pero no le dijo dilo. Pero José, por su niñez, porque tenía 17 añitos, nadie le dijo, mira, José lo dijo, yo digo que José lo dijo con amor. José dijo como que le voy a contar a mi hermano para que se alegre. ¿Usted cree, hermana pastora, que todos se alegraron por su cabo? Ay, Yo sí me alegré, hermano, y siento gozo Iba todavía. a decir algo, Yo sí hermano. siento gozo por ese Y carro. qué terrible. Y mire, eso estaba yo hablando temprano. Y esto es de Dios esta prédica, porque eso estaba yo hablando temprano. Gente que me abraza, me besa y yo veo que me tienen cariño. Ni siquiera Dios te bendiga o que gloria a Dios por hipocresía. Y yo dije, Dios mío,
Mejor. Pero, o sea, ahí se da uno cuenta, hermano, para no hablar más de las cosas. Exacto. Pero eso se ve, hermano, con los hechos. Porque la hermana lo dice. Y usted sabe que no me lo dijo nadie. Pero cuando yo leí, yo dije, oye, la hermana está alegre, yo le voy a responder. Pero más de uno dijo, ahí anda restregando ahí, que es una bendición. Porque más de uno lo piensa, ¿me entiendes? Sí. ¿Para qué publican eso? ¿Usted lo publicó, pastora? Yo te digo, yo me doy una bendición y lo publico, porque yo tengo que hacerle a ver a Dios grande, hermano, Dios es grande. Si Dios me hace a mí un favor, yo tengo que dar testimonio de lo que Dios ha hecho. Dios es grande para que lo vean a Él, pero el malintencionado lo ve por otro lado. Mire, cuando yo estaba en la fundación, nosotros montamos videos, tenemos videos ahí, bueno, de hasta milagros. Y una vez se me acercaba un ministro, varón, yo no veo eso de Dios, lo que haga tu mano derecha no lo puede saber la izquierda. Ajá, hermano, pero ¿a qué te refieres? No tienes que estar publicando nada. Le dije, hermano, primero, para empezar, yo tengo orden de Dios. Segundo, estoy sujeto bajo una fundación en Estados Unidos y a mí me exigen que lo que yo haga, porque eso es justificativo, debo subirlo. Porque así le llegan bendiciones a ellos allá y yo puedo bendecir más, porque mucha gente le agrada, a ti no te agrada, pero a otros sí le agrada y otros meten la mano en el bolsillo, cosa que tú nunca vas a hacer. Entonces tú ni trabajas, ni prestas, ni lavas la batea, pero te molesta que otro tenga un hospital dándole comida al que tiene necesidad. Pero ¿cuántas veces has ido tú al hospital, varón? Déjalo hasta ahí, varón, estás altivo. Hipócrita. ¿Me entiendes? Y yo le digo, pero tú me estás criticando a mí, pero tú no estás trabajando, hermano. Tú no estás, y te estoy hablando de líderes. Luego me reuní con pastores y ellos creen que la cuestión era así nada más. Y me mandaron los alimentos, íbamos a finca, íbamos todos. Después un pastor al otro, el otro que me aprecia me dijo, hermano, estoy sujeto a unos pastores. ¿Y sabe qué dijeron los pastores? El hermano no es pastor porque tenemos que estar sujetos a él por la fundación. Mejor nosotros recojamos esta de amor, lo sacamos a él y hacemos nosotros voluntariamente nosotros lo que queremos. Todo se les vino abajo. Porque a mí me puso fue el Señor a eso, no a ellos. Y ven que todo lo que me ha tocado, porque era el sueño que Dios había puesto en mí y yo estaba como José de Bocón. A todo el mundo le decía los proyectos y a todo el mundo le contaba para que se alegraran. Y no era así, hermano. Me gané enemigos graves. ¿Por qué? Por abrir mi boca cuando Dios nos dijo que la abrí. Nosotros los planes de aquí que tenemos no podemos decirlo hasta No que se podemos realicen. decirlo. Cuando ya estén realizados, que ya estén hechos, los decimos. Pero si usted lo dice antes, nos trancan, hermano, las La bendiciones. bendición. Y eso nosotros debemos aprender, la prudencia. Porque usted cree que se van a alegrar todos, en verdad, a ver a la iglesia con tu vida. No. No se Eso alegran menos. todos, hermano. Deberían alegrarse, pero no se alegran. Pero si todos somos hijos de Dios, tenemos que arreglarlo. Porque Pero en su corazón todavía hay envidia, Pero hay no, celo, hermana, hermano. todavía la gente. Todavía está contaminada, gente contaminada. Y bastante. No los de aquí. No, No, los de no. aquí no estamos hablando de los Estamos de aquí. hablando de todos los hermanos como tal, porque somos un solo cuerpo y una sola iglesia. Yo veo una iglesia prosperar, me alegro. Claro. ¿Me entiende? Pero usted ve una iglesia prosperar y empiezan, yo no entiendo al Señor, esa iglesia que anda en pecado lo prospera y nosotros que andamos bien. Yo he escuchado gente así, hermano. Y yo digo, pero ¿cómo sabes tú que la gente anda mal? Si eso lo sabe el Señor. Y el Señor bendice a quien Él quiere. no podemos estar jugando. Dios hace, la ventana de los cielos la abre Él. Amén. Y cuando una bendición tiene su nombre, hermano, no se la quita nadie. Porque esa orden es de allá arriba. Amén. ¿Verdad? Así es. Entonces vea, el 7, ¿verdad? Dice, y he aquí, el 6, perdón. Y Él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio de un campo, o sea, estaban trabajando. Y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. O sea, estamos hablando de ministerio, estamos hablando de patriarcas. Recuerde que le dije al principio que Abraham, Jacob, todos ellos sabían que de él vendrían las 7 tribus. Y o sea, que los 7 tenían autoridad porque los 7 eran patriarcas. Pero los otros dijeron, pero ven acá, o sea, que tú eres el ministerio tuyo es el que nosotros tenemos que hacer así, inclinarnos. ¿Usted está entendiendo? O sea, que tu ministerio es más grande que el de nosotros. Pero eso lo determina Dios, hermano. Y Él le está diciendo, bueno, no sé, Dios me mostró en un sueño que había un campo, todos habían espigas, todos estábamos allí, pero las otras 11 espigas, las otras 11 tribus,
se doblaban ante la espiga donde yo estaba, pues. Entonces, si Dios le place que esta iglesia sea la cabeza, la punta de lanza, llegará el momento en que Dios acomode todo, porque José era el más insignificante, era el que menos veía, pero al final, cuando Dios destapó todo, las otras 11 tuvieron que hacer así. De repente las otras 11 iglesias van a tener que hacer así adelante de esta. Oh, aquí es donde está la bendición, aquí es donde están saliendo de la aquí es donde Dios está sanando. Porque es la iglesia Aquí es que donde está está teniendo por un otro, poco. ¿Qué está Gloria a entendiendo, Dios, hermano? gloria a Dios. Es la iglesia más vituperada, es la iglesia más perseguida. Bueno, así fue José. Así fue José. Ahora, Dios pudiera hacerlo, hermano. Dios pudiera hacer todo lo que nos ha dicho. Pero si Dios levantara, resucitara a un muerto, imagínese, póngase nada más, no me dé respuesta. Pero Dios trajera un muerto y lo pusieran ahí, Dios lo resucitara. ¿Está usted capacitado para no enaltecerse y envanecerse o todavía necesitamos que Dios nos prepare? Esa es la cosa. Ahí está el- Que se ponga una bomba. Ay, Dios mío. Y por eso es que Dios no Sabiendo lo ha que hecho. lo hace Dios. Dios dijo, lo voy a hacer, pero primero tengo que prepararlos a ustedes, porque si levanto los muertos, se me van a desviar todo y se me van a perder. Sí voy a levantar los muertos, pero sigan preparándose. Preparando. En la preparación. Entonces José dijo, bueno, me mostraron el sueño. Es lo que le decía, Dios tiene lo aprendí yo con los años. Que Dios te dice el ministerio, te dice la bendición, pero no te dice que tienes que atravesar el desierto, que se te van a aparecer gigantes, que, o sea, porque nos desanima. Imagínense que Dios le diga, hermana pastora, usted va a ser pastora, ¿verdad? Y le dio el ministerio. Pero antes de que le diera el ministerio, le dijera, mira, te van a traicionar, te van a vender, te van a escupir, te van a hacer todo esto. No, hermano, no me dé nada, Señor. Déjenme como una oveja. Claro. Yo conozco uno. ¿Verdad, hermana? Que Dios le diga, la voy a poner en alto. Amén, gloria a Dios, pero hay un pero. Te voy a hacer llorar mucho. No, mejor déjeme tranquilo. Yo conozco uno. En un clamor en la casa de hermana. Ajá. Entonces así me dijo, pero me dijo que antes de eso tenía que pasar por muchas cosas. Ay, Yo no me Ese es el Dios que yo conozco, hermano. Y ese es el Dios. Ese es el que yo conozco, que te promete y cumple, pero dice, pero te voy a echar a perder, te voy a pasar por el horno, te voy a pasar por el fuego, te voy a meter en el mar. ay. Hermano, es la preparación para recibir lo que Él quiere darnos. Yo sí quiero recibir que los muertos se levanten como congregación, que traigan los más difíciles y que Dios haga la obra. Yo sí quiero. Nos toca pagar para el cuadrante. Amén. Amén. Soportemos, amémonos y sigamos adelante, que la bendición está. Amén. Porque José no se murió en el proceso. El desierto y la preparación no era para matar a José, era para que conociera a su Dios. Lo que Dios ha permitido en esta iglesia no es para matarnos, es para que nosotros nos pongamos fuertes para poder recibir lo que Él nos prometió. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Porque nosotros aún cuando estamos en proceso no hemos dejado de ser bendecidos y no hemos dejado de bendecir a otros. Aquí no ha habido escasez de pan. No. Aquí no ha habido escasez de nada. El enemigo se ha querido meter, pero Dios lo pone en su lugar otra vez. Amén. Vámonos, te equivocaste. Aquí no. Si le quieren dar lugar en otro lado, ese es asunto de los del otro de allá. Pero aquí Pero aquí nosotros no. tenemos que velar, hermano, para que Él no se entrone ni nos gane ventaja. Porque si la hermana es bendecida, yo soy bendecido, la hermana es bendecida, todos somos bendecidos. Amén. Porque lo que nosotros tenemos no es nuestro, hermano, eso es de ustedes también. Amén. Gloria Eso a es de Dios. ustedes. Ahora vean. El 8 dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O te enseñorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más por causa de qué? De su sueño. Y de sus palabras. Entonces cuando nosotros hablamos y contamos las bendiciones de Dios, caemos irritantes. Nos ven como que, ay, sí, a ti Dios sí te habla y a mí no. Sí, tú eres el más santo o tú eres la más santa. Entonces a veces, hermanos, nosotros debemos hablar los misterios de Dios con la gente que ha conocido ya el misterio de Dios. Y se lo digo porque yo pasé por allí. Cuando estaba nuevecito en la intercesión, nuevecito en el Señor, habíamos 12, pero habían 11 intercesores que tenían años, hermanas de 20 años, hermanos, en el ministerio, oían la voz audible de Dios, otras veían.
Y yo veía que las hermanas en la oración cuando estábamos se estremecían y otro decía, ahí está el Señor. Y yo sentía la presencia y sentía los olores. Porque decía, ahí está, tiene una corona, está vestido así. Le vi la sandalia y todo el mundo veía y yo no veía nada. Yo me ponía bravo. No, hombre, Señor, tú le muestras a todo el mundo y a mí no. Porque hablaban delante de mí. Y me causaba celo, hermano. Yo decía, está bien que les hables a ella, pero ¿por qué no me abres? Déjame ver a mí, yo quiero ver también. Y hubo una hermana que un día me dijo, ay hermano, perdónenme. Porque en una oración el Señor le dijo, ustedes me están maltratando, el más nuevo. Porque ustedes están hablando de lo que yo les muestro a ustedes por los desiertos que han pasado, pero él todavía no ha entrado al desierto. Y él cree que no es hijo mío. Y las hermanas me pidieron perdón. Y después una hermana me dijo, no hermana, si usted tiene una interpretación en la palabra que nosotras no tenemos. Y empezaron a explicarme, nosotros vemos, pero no entendemos la palabra como usted la entiende. Y cada quien tenía como que su parte, nosotros en intercesión cada quien tiene lo suyo. Y empecé yo a entender. Pero como hablaban y hablaban de la gloria de Dios, ahora, ¿cómo se siente la hermana Daniela si nosotros nos ponemos a hablar todos que Dios me habló esta noche, que me visitó y la otra hermana, no, guarda Dios. Y ella esperando, Señor, ¿por qué no te apareces a mí? ¿Cómo se siente ella? Claro, Pero aquí el día que se acuerda cuando no, ella pero la vino, hermana Daniela le muestra a Dios. No, gloria a Dios. cuando los ángeles, y no fue ella nada más, ella se quedó callada, pero habían dos más. Porque me limito a decir cosas por eso mismo, porque ay, tú eres loca, tú eres y que cristiana, y que evangélica, y no sé qué, ¿me entiendes? Me han juzgado tanto que a veces veo cosas, escucho cosas, siento cosas y yo me quedo así. Pero usted cree que hay hermanos que tienen aún 10 años y Dios no se les ha manifestado como nosotros. Y si usted habla de la gloria de Dios se ponen bravos. Sí. Que no esté oyendo la voz de Dios, que el que tú no la hayas oído no quiere decir que yo no la haya oído. Sí. Ay, sí, la madre es así, yo que tengo 5 años. Ajá. no he visto nada. Así, Es así. ese es el carabota. Como la envidia, la envidia. Pero vieron tres personas, o sea, dos personas más. Ajá, de Pero, verdad. 2 niños más. Pero estamos entendiendo de que debemos cuidarnos, de que cuando hablemos de la gloria de Dios no esté alguien que no haya tenido experiencia con Dios porque lo herimos. No va a decir nada, pero se va a ir y va a sentir que no es hijo de Dios. Entonces José, por hablar cosas que Dios le había mostrado a gente que no estaba preparada para recibir el sueño de José, lo que hizo fue que la gente se volviera en contra de él. Entonces, a veces hay planes que Dios me ha puesto en mi corazón y yo todavía no los he dicho. Antes los decía, después de todas las machucaderas que he llevado, hermano, ahora ni hablo. Porque aprendí. Bueno, y también, mira, ¿cuánto padecimos por abrir la boca de mucho? Todavía estamos arrastrando consecuencias. Dios nos ha dado victoria, pero todavía arrastramos por haber abierto la boca antes de tiempo. Y ahora que le falta. Todavía es el hermano, todavía. Gloria a Dios, pero después de tener las bendiciones en las manos se alejaron por haber abierto la boca. Y yo, ¿para qué abrí mi boca? Y es así. ¿Para qué la abrí? Yo vivía eso, como entonces siempre me decía, mira, no digas nada, no digas nada, lo que vayas a decir me lo puedes decir a mí, pero no habla. Mira hermano, qué cosa, no es positivo eso, se abre la boca y mira, Sí, se va la se va. Ahora mira, el 9 dice, soñó aún otro sueño, otra vez una confirmación, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí, he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna, 11 estrellas se inclinaban a mí, el papá, la mamá y las 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Vea, los hermanos mientras le tenían envidia, el padre no desechó el sueño de José. Mas el padre meditaba en eso. El padre representa experiencia. El padre representa el que ve las cosas con calma y no se acelera. Mientras los hermanos agarraron envidia, celos, contienda, le hicieron la guerra, el padre lo que se sentó fue a meditar qué es lo que me está diciendo este muchacho. Voy a consultar a Dios a ver qué es lo que... ¿Qué significa eso? Entonces la hermana, cuando Dios nos empieza a mostrar sueños a todos, nosotros llegamos a ella y ella tiene que orarle a Dios, ya va Señor, pero ¿qué tengo yo que hacer? O sea, porque cada uno tiene un llamado contigo, pero tú me diste la responsabilidad de estar al frente de ellos, como Jacob. Porque ningún ministerio va a florecer si usted no lo aprueba. Es así. Lo puede dar Dios, pero hasta que ella no lo apruebe. O sea, ella es la que tiene que dar la orden para que haya los movimientos, hermano. Para que unjan los diáconos,
para que unen el maestro, para que unen el Evangelista. profeta, al evangelista, porque es que todos hacen falta dentro de la congregación, pero ella tampoco puede ser ligera, emocionalista, de estar ungiendo a cualquiera. Porque si después la persona se descarría o hace una burrada, la van a señalar a ella. pastora. Se fue. La van a... No, una emocionalista. Mira lo que hizo. Por emoción. Entonces no es cualquier cosa. Y el padre meditaba. Decía, ya va. ¿Por qué? ¿Te crees que el padre no sabía que los hermanos odiaban a José? Claro que sí. Y el padre meditaba. Este muchacho. Es bueno el muchacho. Tengo que cuidarlo. Pero cuando hay propósito, hermano, no hay propósito, ¿verdad? No pudo cuidarlo mucho. Ahora vean 11. Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en él. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y le respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. Y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Mire, José siempre estaba pendiente a lo que el padre le decía. Nunca se quejaba. Ese era muy obediente. Iba en obediencia, hermano. ¿Y qué le dijo José? No era que él veía y iba a meter chisme, era que el padre le decía, anda y supervisa a tus hermanos y las ovejas y ve y tráeme razón, pero no para destruirlos, sino porque el padre necesita estar informado. Es como la hermana pastora. Hay varios trabajos que hacer. Ella tiene que delegar a alguien, vaya a alguien y supervisa y me da la razón a mí. Ah, pero entonces los otros se molestan. Ah, porque tiene que ir a meter chisme. Ella no está aquí, que venga ella misma. Hermano, siempre tiene que haber alguien que informe. Que dé un informe, pero un informe sano. Ajá. Pero los otros hermanos veían a José como que José era el menor, porque no quiero que se me salga del tema. Porque lo legal era que los 10 decían, pero tiene que ser Rubén, que es el más viejo. Porque a veces queremos ver en la iglesia que porque este es el más viejo, este es el que vamos a poner. A lo mejor Dios dice, no, me pones el más nuevo, me pones un David ahí, me pones a José, el último. Amén. Gloria a Dios. Ah, pero el más viejo quiere, no, porque yo tengo más años y yo he hecho más. Esto no es por quien quiere, esto es por capacidad, hermano, y a quien Dios le La delegue. que Dios quiera. Entonces los hermanos vieron que el que informaba al padre era José. Y José, sin querer, se estaba metiendo en problemas. Ahora, ¿verdad que Dios nos mete en problemas cuando hablamos verdades? Sí. Porque usted hablando verdades, dice, Señor, yo no quiero decir eso. El Señor, anda y dilo. Señor, pero es que si predico aquí no te van a oír, te van a meter preso. Pero Señor, me están mandando por un voladero, vaya, que yo le abro la cárcel. Si lo meten preso, usted alabe a Dios en la cárcel, que yo mando mi ángel y lo liberta. Pero no deje de decir la verdad. Y José no iba a dejar de decir la verdad, porque José tenía más peso la palabra de su padre que la de sus hermanos. La palabra del padre tenía más peso para José que la palabra de sus hermanos. ¿Cuál palabra tiene más peso para usted? ¿La de Dios o la del hombre? La de Dios. Entonces obedecer a Dios, aunque el hombre se ponga bravo. Ahora, ¿cómo se siente usted si un hermano menor lo está corrigiendo? ¿Usted no le ha pasado que si tiene, bueno, los que tenemos bastantes hermanos, de repente usted comete un error y viene su hermano, el más pequeñito, ¿qué vas a estar sabiendo tú de vida si apenas acabas de nacer? Y lo corrige usted y usted. ¿Verdad que da como risa? Pero a veces, hermano, los niños son una esponja y tienen un conocimiento y Dios lo puede usar para darnos una palabra a nosotros. A mí se me ha tocado porque yo soy el menor de todos. Pero lo tenemos en poco. Yo soy el menor de 15 varones. Ay, Jesús. Se puede imaginar. Ahora vean, Hazme favor. estamos en el 14, ¿cierto? Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y trae la respuesta. Y lo envió al valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Vea, cuando el destino está marcado para usted, ni que usted se esconda. ¿Verdad? Vea.
Dice que el padre mandó a José y le dijo, anda a ver qué hacen tus hermanos, porque la orden que tenía el padre era de que estaban cuidando las ovejas, ¿dónde? En Siquem. Desde Hebrón a Siquem. Cuando él llegó allá al lugar donde debían estar todos, no estaban. O sea, los 10 eran desobedientes, estaban en otro sitio, cambiaron los planes, cambiaron todo, y cuando llegó José, ¿a quién halló ahí? A un hombre. A un hombre. Y el hombre lo vio errante. Y me parece igual como la historia de David, cuando en parábola Natán le dice a David que verdad que venía un hombre errante. Y aquel hombre errante estaba pidiendo para comer. Y dice que aquel hombre, teniendo bastante ovejas dentro del corral de él y teniendo para darle de comer a aquel hombre, sino que mató fue la ajena y le dio de comer. Y entonces Natán le dice, mi rey, ese eres tú. Entonces, hermano, cuando nosotros hablamos de alguien errante, puede ser que cuando usted esté meditando por allá solo, usted esté en el Señor, le venga un pensamiento que no es de Dios, para que usted tome una decisión que lo va a llevar a un fracaso. Entonces aquel pensamiento y aquel hombre, aquella intuición llevó a José a meterse en el problema, porque llegó a donde estaban los hermanos, porque él no sabía. Ahora, ¿por qué ese hombre mandó a José allá a la trampa? No sé si usted está entendiendo, pero David decía, líbrame de las garras del cazador, o sea, del lazo. ¿Usted cree que el enemigo, si lo quiere usted meter en un problema, no va a usar un vaso para llevarlo a usted donde lo va a involucrar en algo? Y usted va inocente como oveja al matadero, y después cuando está ahí, usted está en un sitio y usted dice, a mí me invitaron, yo no sé ni para qué estoy aquí, pero usted es el que sale metido en problemas. Así es. Porque el enemigo lo trampea. Y José, Dios lo quería librar aquí, pero José, siguiendo sus emociones por su juventud, fue y se metió en peligro, aunque Dios lo permitió, porque había una preparación. O sea, ¿usted cree que Dios, siendo omnisciente, omnipresente y omnipotente, Dios no pudo haberlo detenido? Dios pudo haberle puesto algo por el camino para que él no llegara donde estaban sus hermanos, pero él también estaba aprendiendo a tomar decisiones. Y yo sé que usted y yo hemos aprendido a tomar decisiones, hermanos, después de algunos errores que hemos cometido en la vida. Si usted vuelve a cometer el mismo error, es porque le gusta darse con la misma piedra. Pero yo soy de los que cuando me llevo un trancanazo, hermano, después estoy más prudente. Soy más prudente a la hora de tomar una decisión, porque no, ya va, yo me acabé de machucar un dedo ahí, no me lo voy a volver a machucar. Entonces, vea lo que hace. El 17. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Para matarlo. Y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Lo acusaban por lo que él tenía. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de su sueño. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y él le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en la cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerle volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica y la túnica de colores que tenía sobre sí. ¿Usted cree que aquellos 10 hermanos no tenían envidia porque el padre le había dado una túnica a José nada más? Sí. ¿Cómo será que si me voy a meter yo para no meter a nadie? Dios me da una gran bendición, pero yo agarro uno solo de aquí y bendigo delante de todos ustedes nada más a uno. Si Dios le dijo gloria a Dios. Sí, pero no debería ser. Si tengo una bendición no para debería, muchos. pero si Dios se lo dice. Pero si me lo dice, no lo debo hacer en público, hermano, Ajá, tome, no tiene diga que nada ser para que no, callado. para que no me le levante Vaya contienda a los hermanos, vaya a decir que haya preferencia. Tome, no tengo para más ahorita, pero si Dios me dijo que lo bendijera usted, tome, cállese. Ajá. Si usted llega a hablar, no vuelve a recibir más nada. Así es. Claro, porque no va a quedar contienda, Ajá. ¿verdad? ¿Se crea o no se crea? Se crea. Claro.
Bueno, Hermano, pero tú porque el siempre hermano Jonathan bendijo a ella y a mí no, pues. Ajá, no, sí, claro, porque andan juntos y se crea el... Ajá. La El- cizaña. Entonces, cuando atacaron a José, lo primero que le quitaron fue la túnica, porque la túnica había traído celo, había traído contienda. Entonces, hermano, yo sé que yo se lo estoy llevando a lo terrenal, pero llévelo a lo espiritual, que es más allá. Cuando usted le delegan algo y usted le entrega algo a alguien y los demás no le dan nada, van a venir por su cabeza. ¿Y por qué a él? ¿Y por qué a ella? ¿Usted está entendiendo? Pero ¿qué culpa tengo yo? ¿Qué culpa tenía José? Y vea, hermano. Luego él dice, el 24. Y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. Y sus camellos traían aromas, bálsamos, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. A lo mejor José diría, no, me están metiendo en un escarmiento, porque uno cuando a veces cuando tiene un buen corazón, hermano, a lo mejor José cuando vio que lo estaban sacando, no, ya mis hermanos se contentaron conmigo. Hermano, era para vender. Póngase en los zapatos de José. Ya tenían una cama. Lo levantaron Para sacarlo de ahí. y lo vendieron por 20 monedas de plata. Así hicieron con Jesús. José representa un prototipo de Jesús. Y lo vendieron. Ahora el problema no es que lo hayan vendido, el problema es cómo se iban a acercar ellos ahora al Padre para darle la noticia. ¿Cómo hacemos nosotros, hermanos, si tomamos a veces el papel de las 10 tribus que le hicieron mal a José para darle recado al Padre? Porque a la hora que usted ore, ¿cómo hace usted para decir, Señor, hoy degollé 3 hermanos, me senté por allá y los acribillé? ¿Cómo se presenta usted delante de Dios en una oración después de haber, con su boca, haber hecho desastre? Y yo también, ¿verdad? Porque, hermano, hemos caído en eso a veces. Y yo digo, no, Señor, tú eres tan claro, pero tan claro. Porque no verá Dios lo que estamos haciendo en lo oculto. A Jacob lo engañaron. Pero Dios se les iba a cobrar más adelante. ¿Verdad que sí? Seguimos. El 21 dice, venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó su vestido y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece y yo, luego hay una responsabilidad, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron su túnica con la sangre. Y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre. Dijeron esto, hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, y lo lloró su padre. Rubén, que era el mayor y era el que tenía que darle recado al padre, dijo, ¿cómo me le presentaré yo a
mi papá. Porque él se descuidó un momentico y fue a hacer. Y cuando dijo, ¿dónde está el muchacho? Pero ya lo habían vendido. En Rubén, porque al principio él dijo, no hagamos mal contra él porque el muchacho es nuestro hermano. Pero en lo que él salió, los otros planearon y lo vendieron. ¿Verdad que cuando usted le dan una responsabilidad y usted pierde esa responsabilidad, cómo se le presenta a usted a Dios? Porque Rubén se fue y los otros 9 pasaron por encima de la autoridad de su hermano mayor porque no se sujetaban, hermano, porque tenían la obra como un bochinche y no se sujetaron a Rubén, su hermano mayor, y cuando él llega y pregunta y dice, ¿dónde está el joven? Lo vendí. Oye, Rubén dijo, la responsabilidad es mía, ahora ¿cómo me le presento yo? Ahora la pregunta que yo le hago, hermano pastora, es, ella es la pastora, aquí encargada, y si aquí degollan a una oveja, ¿qué responsabilidad de ella? ¿Cómo se le presenta a ella a Dios? Ay, santo. Cuando Dios le pregunte, ¿dónde está mi José? No sé, Señor. Me lo degollaron los otros hermanos. ¿A quién le va a cobrar Dios? A mí. ¿A quién le va a cobrar Dios? A mí. Si yo dejo que meto una mala enseñanza o yo llego y golpeo a alguien, o no me lo va a cobrar Dios a mí. Sí. Hermano, qué delicado es lo que Dios pone en nuestras manos. A veces la gente que tiene un liderazgo no sabe lo que tiene, pide y pide sin saber. Pero hermano, ¿usted cree que el día que estemos delante de Cristo no vamos a rendir cuenta por lo que Él nos entregó? Por cada oveja. Y Dios Padre es tan celoso con sus hijos que le tiene contado hasta el último cabello. O sea que lo que a usted le haga, Él lo sabe. Ahora, ¿cómo quedaría la mente de estos 10 muchachos cuando vieron a su padre sufriendo todos esos años? Porque Él dio por muerto a José. Usted no se ha puesto a pensar, oye, hay que tener un corazón bien malo para decirle, mire papá, yo le voy a decir la verdad. Porque es que el que encubre no prospera. Mire papá, José no está muerto, José nosotros lo vendimos. ¿Por qué ninguno de los 10 se paró a decir, no, nosotros no aguantamos más, papá? Porque tenía un corazón maluco. ¿Verdad? ¿Usted está entendiendo? Pero cualquiera de los 10 al ver el sufrimiento del padre, mire papá, está vivo. Ajá. Tiene esperanza, vámonos a Egipto, no sé. Pero esos Vayamos. eran re malos, hermano. Eso no tenía un corazón bueno. Pero eran los patriarcas. Pero póngase a ver que a pesar de que tal vez que le tenían rabia a José, pero en vez de que el papá estaba sufriendo, Dios mío. No reconocer, No hermano. reconocer. Y decir, o sea, tener la valentía de decirle, mire papá, mire, la culpa es de todos. Aquí los 10 vamos a pagar por igual. Mire, José no se lo comió ninguna vez. Mire, papá, lo que pasa es que usted tenía como más amor hacia José y nosotros le teníamos envidia a José. Nosotros le agarramos tirria y ya nos irritaba y convenimos todo y lo vendimos, pues. Y era mejor. Que no se atrevían. Pero no se atrevieron. Eran tan malvados. Había pecado oculto, no sé si usted está entendiendo. Entonces el padre no tenía felicidad porque había un pecado oculto y sufría por ese pecado, pero los otros sinvergüenza que habían hecho el mal no se atrevían a decir, el mal está por nosotros. Porque el hambre vino después a ellos. Y ahora vea, la preparación de José, Dios nunca se apartó de José y ellos eran prosperados, pero mientras José era prosperado, a ellos se les acababa el bastimento. Ellos llegó la plaga, llegó la oruga, llegó el saltón, llegó el revoltón, hizo desastres, se estaban muriendo de hambre. No voy a leer más porque por la hora, pero usted conoce la historia. Y dice que José, ¿verdad?, llegó a la casa de Potifar y fue vendido allí y Potifar cayó en gracia y todo era prosperado. Y José dijo, bueno, tengo el sufrimiento de que mis hermanos me vendieron, que no puedo ver a mi papá porque estoy preso aquí, ni mi hermano menor, que es Benjamín, que es hijo de mi mamá y de mi papá, que es el único que es legítimo conmigo. Pero bueno, Dios no se ha olvidado de mí. Viene el enemigo y pide la cabeza de José, que ahí estaba metida Jezabel, y dice que la mujer se le ofreció a José y José dijo,
Porque lo que es sujeción, lo que estamos hablando cuando alguien respeta, hermano. José dijo, no, si mi señor Potifar me ha puesto por todo, por encima de él no hay nadie. Y por debajo de él estoy yo. No está bien que yo haga tal mal a mi señor. El que es honesto no lo va a traicionar. No va a hacer nada si usted no esté. Y vino la mujer y llegó y le montó la trampa. Y bueno, vino la mujer, usted conoce la historia. Aquella mujer llegó, agarró, le ciñó la ropa y dijo, él ha intentado abusar de mí. Mira, este hebreo, ¿verdad? Este hombre. ¿Y qué hizo Potifar? Lo metió preso. Imagínese José otra vez preso. Injustamente, por cuidar la reputación, por ser honesto, me vuelven ahora a castigar. Ahora imagínese, José no dijo, no, señor, mientras más bien me porto, más me meten en la cárcel. Mientras yo mejor me porto, vienen más tribulaciones sobre mi vida. Y dice que José, bueno, cayó en la cárcel, hermano. Y estando allí dice que cayeron 2 presos, el copero y el panadero. Pero antes de eso tenía la gracia y dice que el que estaba allí gobernando la cárcel, el que estaba encargado de la cárcel, vio que José tenía potencial, porque es que el que tiene el respaldo de Dios se le ve. Aquel hombre dijo, no, pues que este no es cualquier preso, este es el preso de los presos. Quédate al frente, José, que yo tengo otros asuntos que hacer por ahí. Y José estaba ahí al frente de la cárcel. Llegaron el panadero y el copero. ¿Y qué pasó? Tuvieron ambos un sueño. José, el intérprete de los sueños, le cuenta, porque llega el copero y le dice, y le cuenta, estaba hablando allí, me imagino, y José oyó. Y dijo, no, tuve un sueño que en 3 días, que tenía una copa. Y usted conoce allí. Y José le interpreta el sueño y dice, bueno, esto no es más, sino que el rey te va a volver a restituir en tu cargo, porque le habían quitado el cargo injustamente. Y dijo, te van a volver a restituir en donde te habían puesto. Y dice que el rey cumplió años. Y cuando el rey cumplió años, necesitó copero y se acordó, oye, pero es que el copero que está preso, ese es el mejor copero. Ese, ¿verdad que cuando usted tiene a alguien que usted dice, no, mira, aquí todos predican, pero este es el mejor vaso? No todas dirigen, pero no, este es el vaso de gala. Porque hermano, hay cada quien en área. Es igual que todos oramos, pero a veces hay unos que oran que usted dice, no, cuando esa hermana abre la boca, o cuando ese hermano, eso se siente la gloria. Porque sí los hay mejores en sus áreas. Y aquel rey dijo, no, es que a mí me hace falta el copero. Mandó a llamar al copero y lo restituyó, hermano. Y lo primero que le dice José es, cuando te frente a Faraón, al rey, háblale de mí. Hermano, y Dios le pegó una amnesia, porque si usted a alguien le hace un favor, usted no se le olvida, y menos de ese calibre. Pues dice que Dios le pegó una amnesia ahí, y pasaron 3 años. Pero el panadero dijo, no, nada, yo voy a agarrar bendición. Como este hombre profetiza y soltó bendición, el panadero también le dijo, al cabo, dice que tenía la bandeja en su cabeza y venían unas aves de rapiña y le mordían el pan. Le dijo, bueno, en 3 días a ti también te van a volar la cabeza. Y lo mataron, hermano, ¿verdad que sí? ¿Ah? Y así aconteció. Entonces, imagínense cómo se sentiría José. No, mandaron a llamar al hombre. Le hago un favor y no se acordó. Yo no sé si usted está entendiendo la preparación de Dios con José. José diría que yo no tengo uno. Todo lo que toco prospera, pero vivo de cárcel en cárcel, vivo de vendidos y me venden y me traicionan y me pasan de todo. Ok, pasaron 3 años. Y el rey tiene un sueño, que es el de las vacas gordas, de las vacas flacas, usted lo conoce. Y el copero se acordó y dijo, ay, en la cárcel hay uno que me profetizó a mí. Eso es infalible. Ahí se acordó. Pero ya el rey estaba preocupado porque había mandado llamar divinos, de hechiceros, de todo, y nadie le daba respuesta, como Daniel, ¿verdad? Y llegó a José y le interpretó, y José todavía con su humildad le dice, pon a alguien. No le dijo, ponme a mí, no, le dijo, pon a alguien que tú crees. Le dijo, no, tú mismo eres. ¿A dónde voy a buscar yo? Tú mismo eres el que te vas a encargar de eso. Y Dios seguía trabajando en el tiempo. Y aquellos escaseándosele la comida, y mientras estos tenían bastante provisión, iban era guardando, y guardando, y guardando. Llegó la hora, hermano, donde José iba a pasar su mayor prueba. ¿Usted sabe cuál era la mayor prueba?
que sus hermanos vinieran a buscar alimento y que él los viera? ¿Cómo se siente usted después que lo han maltratado, lo han machucado y todo el que se ha portado bien mal con usted se lo pone cara a cara? Y la broma es que se lo ponen y él necesita un favor suyo. Gloria sea de Dios. Sí, porque así es Dios. Dios te pone que nadie más le puede hacer favor, es tú mismo el que se lo puedes hacer. Ay, ay, ay. Oye, Dios para probarlo a uno, vamos a ver si te vas a vengar, si lo vas a ayudar o qué vas a decir. Oye, yo digo que José tenía miedo, ¿verdad? José Claro. lloró amargamente. Es más, hay un momento donde dice que la vez que él les manda meter la copa, porque él pregunta sobre el papá y el hijo, y le dice, tráiganme a Benjamín. ¡No! Si le pasare algo, mi papá todavía no ha dejado de llorar a José. Oye, él se sentiría ahí. No, que mi papá sí me amaba. Oye, yo digo que aquel tenía ganas de volarle la cabeza a esos hermanos. Pero tenía una esposa que era sabia. ¿Sabe por qué? Porque la esposa lo vio y dice que no aguantaba amargo y la esposa le dio unas palabras. Y cuando vuelven de vuelta otra vez, no aguantó y se fue en llanto. Y aún así los hermanos tan perversos temían que cuando muriera el padre José se vengara de ellos. Usted no ha leído bien la historia ahí. Sí, Dice sí. que aún todavía sus hermanos, con todo el mal que le habían hecho a José, decían, no, lo que el viejito muera, ese va a venir contra nosotros. Porque es que el ladrón juzga por su condición. El que es malo y el que anda haciendo maldad cree que todo el mundo lo va a herir. Y cree que todo el mundo anda detrás de él. No, hermano, déjese de eso. Déjese de eso. Vea a Cristo. Y dice después que José los mandó a traer a todos. Y mientras vivió José, ¿cómo vivieron ellos? Quieta y reposada. Tranquilamente. Pero en el momento en que murió José, y también murió el amigo de José, el faraón, llegó uno nuevo y vio que el pueblo de Dios prosperaba más que los del mundo. Y empezaron a hacerle guerra al pueblo de Dios, que ya usted conoce de allí, esa es otra historia, ya sea el cautiverio, 430 años, dice que mientras más los oprimían, más se multiplicaban, pero mientras haya un José en tu vida, habrá prosperidad. Mientras haya un José en tu vida y tú le des el lugar a José, tu lugar será bendecido. Porque todo lo que tocó José era porque tenía la gracia de Dios y Dios hacía que prosperara. Amén. Ahora, hermana pastora, ¿cómo hace usted para saber que alguien tenga gracia? Dele algo. Si prospera, ese lo puso Dios. Si le resta, quítelo. Porque a veces nosotros vamos a darle otra oportunidad, ¿ves? Hermano, Dios no es así. Dios, el Dios que yo conozco no resta. Ni suma tampoco, multiplica. ¿Ya no ve los de los talentos? ¿Cómo es Dios? Dice que a la hora de Dios pedir cuenta en el año, pidió cuenta. Y dice que el que tenía uno que lo enterró, Dios dijo, ay, no, necesito, vamos a dejar otro año más. El Señor de una vez le dijo, ah, perverso, quítalo de ahí. Flojo, no trabajaste. Y se lo dio al que más había trabajado. Ahí la tiene, la respuesta que está ahora. Porque esa respuesta usted la está pidiendo. El que usted vea que le prospere, déjelo. Quien le reste, quítelo y déle chance a otro. Y así que usted prueba quién tiene la gracia de Dios y quién no. Porque el que tiene la gracia no resta y nada se cae. Cuando nosotros andamos mal en pecado, hermano, ya para terminar, es como la mujer cuando está haciendo torta. ¿Verdad que si carga el periodo y mete la mano se cae? ¿O no es así? Sí, señor. No, bueno, será usted la única. Pero toda mujer que esté batiendo y esté, no queda igual, oye. Y Dios hace comparación en la Biblia, en Isaías dice que cuando nosotros andamos en pecado, hermano, que somos impíos, somos como trapos de mujer menstruosa. O sea que la menstruación es algo que no es porque nosotros somos hombres, no, sino que la Biblia está escrito y dice que es asqueroso, o no es asqueroso. Y Es no, y en asqueroso, ese hermano. tiempo cuando la mujer estaba en la menstruación, la apartaba. Ah, y eso está ahí, dice que es epiterno, o sea que es eterno. O sea que el hombre no se puede llegar a la mujer menstruosa, no, porque eso era en la ley. Sí, póngase a tener relaciones con la mujer menstruosa, pues. Ah, no, porque es que Dios no sabe, no, hermano, eso Dios lo tiene ahí como comparación porque es algo que es impuro. Pero es parte del cuerpo humano y gloria a Dios, pues hay un momento de que... Pero para Dios sí. Pero así es, hermano, Dios hace esas comparaciones, entonces cuando nosotros estamos trabajándole a Dios, y si Dios nos está viendo, estoy hablando del Espíritu, si Dios nos está viendo como el trapo de mujer menstruosa, eso no va a crecer. Porque andamos mal. Y lo que venía floreciendo cae.
Pero si andamos bien, aunque nos persigan. Porque José estuvo preso, pero la cárcel prosperó. Ujú. José lo vendieron, pero la casa de Potifar Prosperó. prosperó. Entonces, el creyente que usted diga, pero es que vive de prueba en prueba, pero lo que toca prospera. ¿Te entiende? No, pero es que lo calumnian, es que levantan esto, es que levantan aquello. Sí, pero lo que toca prospera. ¿Cómo hacemos, pues? Ahora, si usted ve que cae, Hay que echarle vea en el espíritu. No, ya va. los días. Si yo te entregué 20, tienes que entregarme mínimo 30. No, hermana, tome 10. ¿Qué pasó aquí? Porque Dios es severo. A Dios le multiplicamos. A Dios no le restamos. Gloria al Señor. Entonces Dios les bendiga, Dios les guarde, hermanos. El estudio era